Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Ese domingo, mientras el olor del asado llenaba mi casa, mi hijo Javier me miró directamente a los ojos y me dijo: «Papá, aquí no decides nada». Esas 6 palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo afilado. Durante 68 años de vida, había enfrentado 1000 batallas, había perdido a mi esposa. Había trabajado hasta sangrar mis manos para darles todo a mis hijos, pero nunca imaginé que el dolor más grande vendría de mi propia sangre. Me quedé paralizado con el tenedor suspendido en el aire, sintiendo cómo el mundo se detenía a mi alrededor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi nuera Clara sonrió con satisfacción desde el otro lado de la mesa, y en ese momento supe que algo había cambiado para siempre. No era solo una discusión familiar más, era una declaración de guerra. Y lo que pasó después, créeme, ni yo mismo lo vi venir. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si estás escuchando esta historia, quédate hasta el final porque lo que hice cambió mi vida completamente. Activa la campanita si quieres más historias como esta, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Aquella tarde, mientras todos comían como si nada hubiera pasado, yo permanecí en silencio. Observé cada gesto, cada mirada cómplice entre mi hijo y su esposa. Mi hija Ana, la menor, bajó la vista incómoda, pero no dijo nada. Mi otro hijo Roberto, que vive en Barcelona, ni siquiera estaba presente para presenciar esta humillación. Llevaba el tenedor a la boca mecánicamente, pero no podía saborear nada. El asado que había preparado con tanto cariño esa mañana, ahora sabía a ceniza. Miré las paredes de mi comedor, las fotos de mi difunta esposa Marta, sonriéndome desde los marcos, y sentí que me ahogaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo, ese niño que solía dormir en mis brazos, se había convertido en este extraño que me hablaba con desprecio? Clara, mi nuera, se levantó para servir más vino. La vi moverse por mi cocina como si fuera la dueña abriendo cajones, usando mis cosas sin pedir permiso. Llevaba 1 año viviendo bajo mi techo después de que su apartamento tuviera problemas de humedad, según me dijeron. 1 año que se suponía temporal se había convertido en una ocupación permanente. Y con cada mes que pasaba sus exigencias crecían. Primero fue pedirme las llaves del sótano para guardar sus cosas. Luego querían remodelar el baño. Después insistieron en cambiar el comedor de lugar porque no tenía buena energía. Y yo, como un tonto, aceptaba todo, pensando que era mi deber ayudar a mi hijo. No decides nada. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza como un martillo. Repetí cada sílaba en mi mente tratando de encontrar alguna forma de malinterpretarlas, alguna manera de suavizar su significado. Pero no había vuelta atrás. Mi hijo me había dicho delante de su esposa, delante de su hermana, que yo no tenía voz ni voto en mi propia casa. La casa que construí con mis propias manos hace 40 años. La casa donde nació él mismo. La casa por la que trabajé doble turno en la fábrica durante 20 años para pagar la hipoteca. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Escuché a Clara susurrar algo a Javier, probablemente algún comentario sarcástico sobre mi drama. Caminé hacia mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté al borde de la cama. Desde la ventana podía ver el jardín que Marta cuidaba con tanto amor. Las rosas que ella plantó seguían floreciendo cada primavera, como si su espíritu aún habitara ese lugar. Tomé la fotografía de nuestra boda que guardaba en mi mesita de noche. Marta me miraba con esos ojos llenos de vida, vestida con su traje blanco sencillo, sonriendo como si supiera todos los secretos del universo. «¿Qué hago, mi amor?», le susurré a la foto. «¿Qué harías tú en mi lugar?». Esa noche no dormí. Escuché risas provenientes de la sala. Javier y Clara se habían quedado viendo televisión hasta tarde en MI, sala usando MCI, electricidad, bebiendo MI y vino. Los escuché hablar entre susurros, y aunque no podía distinguir las palabras exactas, el tono era inconfundible. Estaban tramando algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y durante 45 años creí que había construido una familia perfecta. Trabajé toda mi vida como maestro albañil.
Mis manos llevan las cicatrices de miles de ladrillos colocados de incontables paredes levantadas de techos construidos para que otras familias tuvieran un hogar. Levanté casas para medio barrio, pero la casa de la que más orgulloso me sentía era la mía propia. Esta casa de 2 plantas con jardín en las afueras de Madrid, donde mi esposa Marta y yo criamos a nuestros 3 hijos. Marta falleció hace 4 años de un cáncer que se la llevó en 6 meses. Fueron los 6 meses más duros de mi vida. La vi apagarse poco a poco como una vela que se consume. En sus últimos días ella tomó mi mano y me hizo prometerle que cuidaría de nuestros hijos, que mantendría unida a la familia. «Eres el pilar, Fernando», me dijo con su voz débil. «Sin ti todo se derrumba». Le prometí que así sería. Le prometí que nuestra familia permanecería unida. Pero nunca imaginé lo que vendría después. Durante los primeros 2 años de viudez, me dediqué a trabajar aún más duro. El trabajo era mi escape, mi forma de no pensar en la ausencia que llenaba cada rincón de la casa. Mis hijos venían a visitarme los domingos, compartíamos comidas, reíamos recordando a Marta. Ana, mi hija menor, era enfermera y trabajaba turnos agotadores en el hospital, pero siempre encontraba tiempo para llamarme. Roberto el mayor se había ido a Barcelona por un trabajo en una empresa de tecnología. Nos hablábamos por videollamada cada semana. Y Javier, el del medio, vivía aquí en Madrid con Clara. Venían a comer todos los domingos, o eso creía yo. Ahora me doy cuenta de que venían a inspeccionar, a calcular, a planear. Todo comenzó a cambiar hace un año cuando Javier apareció en mi puerta, un lunes por la mañana con 2 maletas. Y una historia sobre problemas de humedad en su apartamento. «Es solo temporal, papá», me dijo. «1 mes máximo mientras arreglamos las tuberías». Yo, por supuesto, abrí mis puertas de inmediato. Era mi hija, hijo. ¿Cómo iba a dejarlo en la calle? Clara entró detrás de él mirando la casa con esos ojos evaluadores, que ahora reconozco, pero que entonces interpreté como simple curiosidad. «¿Qué casa tan grande para una sola persona?», comentó mientras subía las escaleras hacia el cuarto de huéspedes. «Debes sentirte muy solo aquí, Fernando». Debí haber prestado atención a esa frase. Debí haber notado el tono, la intención detrás de las palabras. Pero yo solo veía a mi hijo necesitando ayuda y a mí me habían enseñado que la familia siempre está primero. Mi padre me lo dijo 1000 veces. Un hombre se mide por cómo cuida a los suyos. Y yo quería ser ese hombre. Quería que Marta, desde donde estuviera, se sintiera orgullosa de mí. El mes temporal se convirtió en 2, luego en 3. Las excusas cambiaban. Primero era la humedad, luego los albañiles que no llegaban después. Una oportunidad de renovar todo el apartamento aprovechando las obras. Yo asentía, preparaba desayunos, lavaba su ropa, mantenía la casa impecable. Clara comenzó a hacer comentarios sobre la decoración. «Estos muebles son muy viejos, Fernando. Deberías modernizar un poco». Javier empezó a traer amigos sin avisar. Mi tranquilidad se fue erosionando lentamente, pero yo seguía diciéndome que era mi deber, que era temporal, que pronto volverían a su vida y yo recuperaría mi paz. Pero en el fondo, en algún lugar oscuro de mi conciencia que me negaba a explorar, sabía que algo no estaba bien. Notaba las miradas que intercambiaban cuando yo hablaba. Escuchaba sus conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Veía cómo Clara anotaba cosas en una libreta cada vez que yo mencionaba algún gasto o algún problema con la casa. Todos estos pequeños detalles que mi cerebro registraba, pero que mi corazón se negaba a aceptar. Hasta ese domingo. Hasta ese momento en que todo se hizo dolorosamente claro. La discusión había empezado de forma inocente, o al menos eso parecía. Estábamos sentados a la mesa después del asado tomando café cuando Clara mencionó que habían visto una casa preciosa en una urbanización nueva. Tiene 4 habitaciones, jardín privado, garaje doble. Describió emocionada mostrándome fotos en su teléfono. Yo asentía educadamente pensando que era solo una conversación casual sobre sus planes futuros. Qué ingenuo fui. «El problema es el precio», dijo Javier mirándome con una expresión que no supe interpretar en ese momento.
Necesitaríamos una entrada considerable. Bueno, hijo, habéis trabajado duro, respondí. Seguro que con vuestros ahorros y un buen préstamo podréis conseguirlo. Fue entonces cuando vi el intercambio de miradas entre ellos. Clara dejó su taza de café con un golpe seco sobre la mesa. Javier se aclaró la garganta. De hecho, papá, queríamos hablar contigo sobre eso. Comenzó mi hijo y había algo en su tono que me puso nervioso. Clara y yo hemos estado pensando que esta casa es demasiado grande para ti solo. Es demasiado trabajo, demasiado gasto. A tu edad lo lógico sería que te mudaras a algo más pequeño, más manejable. Sentí un vuelco en el estómago, pero aún no había comprendido completamente hacia dónde se dirigía la conversación. Yo estoy bien aquí, dije despacio. Esta es mi casa, aquí están todos mis recuerdos de tu madre. Exacto. Intervino Clara inclinándose hacia adelante con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero que me resultó condescendiente. Por eso mismo, Fernando. Esta casa está llena de recuerdos dolorosos. Deberías empezar de nuevo. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad con actividades, atención médica, gente de tu generación. Residencias. Repetí sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. ¿Me estás sugiriendo que me vaya a una residencia de ancianos? No es una residencia de ancianos, papá, dijo Javier rápidamente, demasiado rápidamente. Son comunidades para adultos mayores. Pensiones muy cómodas donde podrías tener tu independencia, pero con apoyo si lo necesitas. No necesito apoyo, mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Y no voy a irme de mi casa. El ambiente cambió instantáneamente. La máscara de preocupación filial se resquebrajó. Javier se echó hacia atrás en su silla cruzándose de brazos. Mira, papá, seamos realistas, dijo con un tono que nunca antes le había escuchado. Esta casa vale mucho dinero. Está en una zona que se ha revalorizado enormemente. Si la vendiéramos ahora podrías comprar un apartamento pequeño y aún te sobraría dinero para vivir cómodamente. Y nosotros podríamos usar nuestra parte para la entrada de nuestra casa nueva. Vuestra parte... Las palabras salieron de mi boca con incredulidad. Esta es mi casa. La construí yo. La pagué yo durante 20 años. ¿De qué parte estás hablando? Clara soltó una risa breve seca que me erizó la piel. Fernando, no te hagas el desentendido, dijo, y ya no había ni rastro de amabilidad en su voz. Somos tu familia. Javier es tu hijo. Esta casa eventualmente será de él de todas formas. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no aprovecharla ahora que todos podemos beneficiarnos? Miré a mi hija Ana buscando apoyo, alguna señal de que ella también estaba horrorizada por lo que estaba escuchando. Pero Ana tenía la mirada fija en su plato, mordiéndose el labio inferior, claramente incómoda pero sin atreverse a intervenir. No voy a vender mi casa, dije con toda la firmeza que pude reunir. Y no voy a discutir esto más. Fue entonces cuando Javier dejó caer el tenedor, se levantó de su silla y me miró con una dureza que nunca había visto en sus ojos. Papá, aquí no decides nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Ana dejó escapar un pequeño gemido de sorpresa. Yo me quedé completamente inmóvil, sintiendo cómo esas 6 palabras destruían 40 años de recuerdos de amor paternal, de sacrificios que él ni siquiera conocía. ¿Qué has dicho?, logré articular. Lo que oíste, continuó Javier, y ahora había algo cruel en su expresión. Llevas 4 años arrastrándote por esta casa como un fantasma aferrado al pasado. Mamá ya no está. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Clara y yo hemos sido muy pacientes contigo, pero se acabó la paciencia. Muy pacientes, repetí con amargura. Pacientes. Mientras vivís gratis bajo mi techo, coméis mi comida, usáis mis servicios. Gratis. Clara se rió abiertamente. Fernando, por favor. Te hemos hecho compañía, te hemos cuidado, nos hemos asegurado de que no estés solo. Eso tiene un valor también. Me puse de pie sintiendo cómo las piernas me temblaban, pero negándome a mostrar debilidad. Quiero que os vayáis de mi casa, dije, y mi voz sonó extraña como si viniera de muy lejos. Mañana mismo. Recoged vuestras cosas y marchaos. Javier se rió. Literalmente se rió en mi cara. ¿Oh, qué, papá? Vas a echarnos. Llevamos viviendo aquí más de 1 año. Tenemos derechos como residentes.
Si quieres sacarnos, necesitarás una orden judicial, y eso puede llevar meses. Años incluso si decidimos complicarlo. Y créeme, lo complicaremos. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una discusión familiar. No era solo mi hijo siendo desagradecido. Era un plan calculado, premeditado. Me habían estado tendiendo una trampa durante un año entero y yo había caído completamente en ella. Ana finalmente habló con voz temblorosa. «Javier, por favor, esto no está bien. Es nuestro padre». «Tú te callas», le espetó Javier. «Tú vives en tu apartamento cómodo, no tienes que preocuparte por tu futuro porque tienes tu trabajo estable en el hospital. Clara y yo necesitamos esa casa. Es nuestra oportunidad de progresar, de darle una buena vida a nuestros futuros hijos. ¿O es que papá es más importante que sus futuros nietos?» La manipulación era tan obvia, tan descarada, que casi me dio risa. Casi. «Fuera de mi vista», dije en voz baja, pero con una intensidad que hizo que Javier retrocediera un paso. «¡Fuera! ¡Ahora!». Clara tomó su bolso con movimientos exagerados. «Vamos, Javier, dejemos que el viejo se calme. Ya hablaremos cuando entre en razón». Los vi salir de mi casa, escuché cómo la puerta se cerraba con un golpe seco. Ana se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá, yo no sabía nada de esto, te lo juro». «Lo sé, hija». Le puse una mano en el hombro. «Lo sé». Después de que Ana se fue, me quedé solo en el comedor. Los platos sucios seguían en la mesa, el asado a medio comer, las copas manchadas de vino. Me senté de nuevo en mi silla y miré a mi alrededor. Esta casa que había sido testigo de tantas risas, de tantas celebraciones, de tanto amor, ahora se sentía como un campo de batalla. Y fue entonces en ese silencio pesado y doloroso cuando algo dentro de mí cambió. El dolor comenzó a transformarse en otra cosa. No era rabia exactamente. Era algo más frío, más calculado. Era determinación. Me levanté, caminé hasta mi estudio y encendí la computadora. Tenía trabajo que hacer. Era un domingo cualquiera, o al menos así debería haber sido. El sol entraba por las ventanas del comedor, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Había puesto la mesa con el mantel blanco que Marta siempre usaba para las reuniones familiares, el que tenía bordadas sus iniciales en la esquina. Había colocado los cubiertos de plata que nos regalaron en nuestra boda, los platos de porcelana que solo sacábamos en ocasiones especiales. Quería que todo fuera perfecto como siempre lo había sido cuando mi esposa vivía. El olor del asado llenaba cada rincón de la casa. Lo había preparado desde temprano, marinándolo con la receta secreta de Marta ajo pimentón, un toque de vino tinto y hierbas del jardín. Ese aroma me transportaba a tiempos mejores, a domingos, donde las risas de mis hijos llenaban estas mismas paredes donde Marta cantaba en la cocina mientras preparaba las guarniciones. Había cortado tomates del huerto, preparado una ensalada fresca, horneado pan casero. Todo tenía que estar perfecto porque a pesar de todo seguían siendo mi familia. La mesa estaba lista a las 2 de la tarde en punto como siempre. Coloqué las servilletas dobladas junto a cada plato, llené la jarra con agua fresca y otra con vino tinto. Puse el frutero en el centro con naranjas y manzanas que había comprado en el mercado esa misma mañana. Encendí las velas aunque era de día porque Marta siempre decía que las velas hacían que cualquier comida fuera especial. Me quedé de pie contemplando mi trabajo, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y melancolía. Esta era mi forma de demostrar amor, preparando comidas, creando momentos, manteniendo tradiciones. Javier y Clara llegaron exactamente a las 2:15. Ya no se molestaban en ser puntuales. Escuché sus pasos bajando las escaleras desde el cuarto de huéspedes, que ahora ocupaban permanentemente. Clara llevaba ese vestido rojo que sí, pero me pareció demasiado llamativo para una comida familiar, y un perfume tan fuerte que casi eclipsaba el aroma del asado. Javier venía detrás de ella mirando su teléfono como siempre. Ya ni siquiera levantaba la vista para saludarme. «Huele bien», comentó Clara mientras se sentaba, pero su tono era mecánico sin real aprecio. Tomó su servilleta y la extendió sobre su regazo con un movimiento ensayado. Javier se dejó caer en su silla sin decir nada, sin apartar los ojos de la pantalla de su móvil. «¿Esperamos a Ana?», pregunté sabiendo ya la respuesta. «Dijo que llegaría tarde», respondió Javier sin mirarme. «Tuvo que cubrir un turno en el hospital».
Me senté en mi lugar en la cabecera de la mesa donde siempre me había sentado. Desde ahí podía ver la silla vacía de Marta al otro extremo. A veces en momentos como estos casi podía verla sentada allí sonriéndome, animándome con la mirada. Serví el asado en silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos era el único ruido en el comedor. Intenté hacer conversación. «El jardín está precioso esta temporada», comenté. «Las rosas de tu madre han florecido más que nunca. Creo que les gusta el nuevo fertilizante que estoy usando». Clara masticaba lentamente mirando hacia la ventana con expresión aburrida. Javier seguía con su teléfono en la mano izquierda mientras comía con la derecha. «Deberías contratar a alguien para que se encargue del jardín», dijo Clara de repente. «A tu edad no deberías estar agachándote tanto. Podrías hacerte daño en la espalda». Sentí una punzada de irritación, pero la contuve. «Me gusta cuidar el jardín», respondí tranquilamente. «Me mantiene activo. Además son las plantas de Marta. Me gusta sentir que aún estoy cuidando de algo que ella amaba». Clara intercambió una mirada con Javier. Fue una mirada rápida, pero yo la vi. Era el tipo de mirada que compartes con alguien cuando piensas que la otra persona está diciendo algo ridículo, pero no quieres contradecirla directamente. La comida continuó en un silencio incómodo. Yo había preparado todos los platos favoritos de Javier cuando era niño, el asado como le gustaba, las patatas asadas con romero, la ensalada con la vinagreta especial. Pero él comía de forma automática, sin saborear, sin comentar, sin apreciar el esfuerzo. Me preguntaba cuándo había dejado de importarle. ¿Cuándo había dejado de ser su padre para convertirme en simplemente un obstáculo? ¿Cómo va el trabajo?, intenté de nuevo. Javier trabajaba en una empresa de marketing, o al menos eso creía. Hacía meses que no me contaba nada sobre su vida. «Bien», respondió sin elaborar, sin levantar la vista. «¿Y el proyecto ese que mencionaste el mes pasado?» Se canceló. Cada respuesta era una puerta cerrada. Cada palabra era un esfuerzo desperdiciado. Miré a Clara buscando quizás algo más de conversación, pero ella estaba ocupada examinando sus uñas pintadas de rojo brillante. Fue entonces cuando Ana llegó. Escuché la llave en la cerradura, sus pasos apresurados en el pasillo. Entró al comedor con el uniforme del hospital todavía puesto, el pelo recogido en una coleta despeinada, ojeras evidentes bajo sus ojos. Perdón, se disculpó mientras se acercaba a besarme en la mejilla. «Hubo una emergencia justo cuando iba a salir». «No te preocupes, hija». Le sonreí sintiendo cómo mi corazón se aligeraba un poco con su presencia. «Te he guardado un plato caliente». Me levanté para servirle, pero ella me detuvo con un gesto cariñoso. «Siéntate, papá, yo me sirvo». Se quitó la chaqueta del uniforme y la colgó en el respaldo de su silla. Mientras se servía, me preguntó sobre mi semana, sobre el jardín, sobre si había ido al médico para mi chequeo de rutina. Preguntas simples pero hechas con genuino interés. Preguntas que me recordaban que al menos uno de mis hijos todavía me veía como una persona, no como un medio para un fin. La conversación fluyó más fácilmente con Ana presente. Ella llenaba los silencios incómodos. Hacía preguntas, contaba anécdotas graciosas del hospital. Pero incluso mientras reía con sus historias, podía sentir la tensión emanando desde el otro lado de la mesa. Clara no dejaba de mirar su reloj. Javier tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia. Después del plato principal servía el postre flan casero, otro de los favoritos de la familia. Lo había hecho el día anterior siguiendo la receta de mi madre, que Marta había perfeccionado a lo largo de los años. El caramelo brillaba dorado bajo las velas, y el flan temblaba ligeramente cuando lo corté en porciones. «Está delicioso, papá», dijo Ana con sinceridad, saboreando cada cucharada. «Gracias, mi niña», respondí sintiendo un calor en el pecho. Al menos alguien apreciaba el esfuerzo. Fue durante el café cuando todo cambió. Clara, que había estado inquieta toda la comida, de repente se inclinó hacia adelante y sacó su teléfono. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla buscando algo. Cuando lo encontró, giró el teléfono hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fernando, mira qué casa más bonita hemos encontrado», dijo mostrándome fotos de una vivienda moderna con acabados lujosos. Y así comenzó la conversación que había estado esperando, la trampa que habían estado preparando.
Cada palabra estaba calculada, cada argumento había sido ensayado. Podía verlo en la forma en que Clara y Javier se alternaban como un equipo bien coordinado. Ella presentaba el sueño, la visión del futuro. Él añadía los detalles prácticos, los números, la lógica fría. Hablaban de la casa como si ya fuera suya, de los planes que tenían de cómo la decorarían. Mencionaban habitaciones para futuros nietos que ni siquiera habían concebido aún. Pintaban un cuadro de felicidad familiar, que curiosamente no me incluía a mí en ninguna parte. Pero primero necesitamos resolver la situación de esta casa, dijo Javier finalmente, y ahí estaba. El verdadero propósito de esta comida familiar. Noté cómo Ana se tensó junto a mí. Dejó su taza de café lentamente mirando a su hermano con una expresión de creciente alarma. Pero yo mantuve la calma. Había sabido que este momento llegaría. Tal vez no sabía exactamente cuándo ni cómo, pero en el fondo lo había sabido. Escuché sus argumentos, sus razonamientos. Esta casa era demasiado grande para mí. Era demasiado trabajo. Era demasiado cara de mantener. Sería mejor para todos si la vendiera. Podría mudarme a algo más pequeño, más manejable. Una residencia tal vez donde tendría compañía, atención médica, actividades. Cada palabra era como un golpe suave pero constante. No gritaban, no me amenazaban abiertamente. Usaban el tono de voz que se usa con niños pequeños o con ancianos que han perdido la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Me hablaban como si yo fuera un problema que necesitaba ser resuelto, un obstáculo que había que remover con delicadeza, pero con firmeza. Miré alrededor del comedor mientras hablaban. Las paredes que Marta y yo habíamos pintado juntos en nuestro primer año de matrimonio. La lámpara que habíamos comprado en un mercadillo de antigüedades durante nuestras vacaciones en Valencia. Las fotos enmarcadas de los niños cuando eran pequeños, sonriendo sin dientes con las rodillas raspadas y los ojos llenos de inocencia. La ventana desde donde Marta solía ver el amanecer cada mañana con su taza de café en las manos. Esta no era solo una casa. Era el contenedor de toda una vida. Era el lugar donde mis hijos habían dado sus primeros pasos, donde habían dicho sus primeras palabras. Era donde Marta y yo habíamos celebrado cada aniversario, cada cumpleaños, cada pequeña victoria y cada gran logro. Las paredes guardaban el eco de 40 años de risas y lágrimas de discusiones y reconciliaciones de vida vivida plenamente. Y ahora mi hijo, sentado en la mesa que yo había construido con mis propias manos, me estaba pidiendo que renunciara a todo eso. No me lo estaba pidiendo. Me lo estaba exigiendo, disfrazando su avaricia de preocupación filial. Intenté explicarles lo que esta casa significaba para mí. Les hablé de los recuerdos de la conexión con su madre, de mi necesidad de mantener algo estable en mi vida después de perderla a ella. Pero podía ver en sus ojos que mis palabras no estaban llegando. O peor, estaban llegando, pero no les importaba. Clara suspiró con exageración como si mi apego emocional a mi propio hogar fuera algo tedioso e irracional. Javier se frotó las sienes como si le estuviera dando un dolor de cabeza. Y yo, sentado en mi propia mesa en mi propia casa, me sentí como un intruso, como alguien que estaba causando problemas innecesarios. Fue Ana quien intentó detenerlos. «Esto no está bien», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es su casa, tiene derecho a vivir aquí todo el tiempo que quiera». Pero Javier la desestimó con un gesto de la mano, y Clara le lanzó una mirada que la hizo callar. Y yo comprendí entonces que esta batalla no era solo sobre una casa. Era sobre respeto, sobre dignidad, sobre si todavía tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través del comedor. Las velas se habían consumido hasta casi nada. Los platos sucios se apilaban en la mesa, restos de comida que ahora parecían una metáfora de todo lo que había intentado crear y mantener algo nutritivo y hecho con amor, pero que ahora estaba frío y descartado. Roberto carraspeó rompiendo el silencio tenso que había caído sobre la mesa. De pronto mi hijo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en todo el comedor. El sonido me heló la sangre. Me quedé mirándolo, esperando una disculpa, esperando que recogiera el cubierto y siguiéramos con la comida como si nada. Pero Javier no se movió.
Se quedó ahí sentado con los brazos cruzados mirándome con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era desprecio, puro y duro desprecio. «Ya basta de rodeos», dijo con voz cortante. «Llevamos 1 hora hablando de esto, y tú sigues sin entenderlo, papá». «Entiendo perfectamente lo que me estás pidiendo», respondí manteniendo la calma, aunque por dentro sentía cómo mi corazón se aceleraba. «Me estás pidiendo que venda mi casa. La respuesta es no». Clara se rió. Fue una risa corta, seca, llena de desdén. «No te estamos pidiendo nada, Fernando», dijo inclinándose hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de una manera que Marta nunca habría permitido. «Te estamos diciendo lo que vas a hacer, por tu propio bien». Sentí cómo la furia comenzaba a hervir en mi interior, pero me obligué a respirar profundamente. No iba a perder el control. No les daría esa satisfacción. «Por mi propio bien», repetí lentamente. «Clara, llevo 68 años tomando mis propias decisiones. No necesito que una niña de 30 me diga qué es bueno para mí». Vi cómo sus ojos se entrecerraban, cómo su mandíbula se tensaba. Había tocado un nervio y lo sabía. «Esa niña de 30». Escupió las palabras con veneno. «Es la única que se ha preocupado por tu hijo en los últimos años. La única que lo apoya en sus sueños. Mientras tú te aferras egoístamente a esta casa vacía, nosotros estamos tratando de construir un futuro. ¿O es que ya no te importa el futuro de tu hijo?» «Mi hijo tiene 42 años», respondí mirando directamente a Javier. «Es un hombre adulto con trabajo y responsabilidades. No necesita la casa de su padre para construir su futuro». Fue entonces cuando Javier explotó. Se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe sordo. «¿Sabes qué es tu problema, papá?», gritó señalándome con el dedo. «Que nunca has entendido lo difícil que es la vida ahora. Tú compraste esta casa cuando las propiedades costaban nada. Trabajaste en una época donde con un solo sueldo podías mantener a una familia. Ahora todo es diferente. Los precios están por las nubes. Necesitamos ayuda y tú que tienes los medios, te niegas a dárnosla». Me puse de pie también más lentamente, sintiendo cómo mis piernas temblaban, pero negándome a mostrar debilidad. «Te he dado ayuda durante 1 año entero», dije con voz firme. «Os he dado techo gratis, comida gratis, servicios gratis. He lavado vuestra ropa, he cocinado vuestras comidas, he soportado vuestras faltas de respeto. Y eso no es ayuda. Eso no es nada comparado con el valor de esta casa». Clara se había levantado también su voz. Era ahora un chillido agudo. «Esta casa vale más de $500,000. $500,000 desperdiciado en un viejo que ni siquiera usa la mitad de las habitaciones». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico afuera parecía haberse detenido. Ana había dejado caer su servilleta sobre la mesa mirando a Clara con horror. Yo me quedé paralizado sintiendo cómo esas palabras me atravesaban como balas. «¿Qué acabas de decir?». Mi voz salió como un susurro ronco. Clara se dio cuenta demasiado tarde de que había ido demasiado lejos. Vi el destello de pánico en sus ojos, pero era tarde. La máscara había caído completamente. «Clara, cállate», le dijo Javier entre dientes, pero el daño ya estaba hecho. «No», dije sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba definitivamente. «No, que siga. Que diga todo lo que piensa. Total, ya no hay nada que ocultar, ¿verdad, Sui?». Ana se levantó de su silla con lágrimas en los ojos. «Javier, ¿cómo puedes permitir que te hable así a papá? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto?». Javier se volvió hacia ella con furia. «Tú no opines. Tú tienes tu vida resuelta, tu apartamento, tu trabajo estable en el hospital. No tienes ni idea de lo que es luchar por salir adelante». «¿Luchar?». La voz de Ana subió una octava. «Luchar, Javier, vives gratis en la casa de papá desde hace 1 año. Yo pago mi alquiler cada mes con mi sueldo de enfermera. Roberto envía dinero a papá desde Barcelona para ayudar con los gastos porque le preocupa que esté solo. ¿Y tú? ¿Tú qué haces aparte de aprovecharte de su bondad?». Vi cómo Javier apretaba los puños. Por un momento horrible pensé que iba a golpearla. Clara le puso una mano en el brazo, pero no para calmarlo, sino para tomar el control de la situación. «Mira, Fernando», dijo con una voz falsamente tranquila. «Entendemos que esto es emocional para ti.
pero tienes que ser racional. No puedes vivir aquí para siempre. Ya has tenido 2 sustos de salud este año. ¿Putos de salud?, la interrumpí. Tuve un resfriado fuerte y un dolor de espalda por trabajar en el jardín. No estoy al borde de la muerte, aún, añadió Clara con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero que solo resultó cruel. Pero a tu edad las cosas pueden cambiar rápidamente. ¿Qué pasará cuando ya no puedas subir escaleras? Cuando no puedas cuidarte solo. Esta casa tiene 2 plantas, Fernando. No es práctica para alguien en tu situación. ¿Mi situación?, repetí con amargura. Mi situación es que estoy perfectamente sano y capaz. Subo y bajo esas escaleras 10 veces al día sin problemas. Javier intervino de nuevo retomando el control de sí mismo, pero con frialdad en cada palabra. Papá, seamos claros. Esta casa está a mi nombre también en el testamento, ¿no es así? Sentí cómo se me helaba la sangre. El testamento dice que la casa se dividirá entre los 3 a partes iguales cuando yo muera. Pero yo no estoy muerto, Javier, y no planeo estarlo pronto. Precisamente de eso estamos hablando, continuó él acercándose a mí con pasos medidos. Si esperamos a que mueras, la casa quedará dividida entre 3. Roberto querrá su parte en efectivo, Ana, probablemente también. Tendríamos que vender de todas formas, pero en condiciones mucho menos ventajosas. Si vendemos ahora, puedes quedarte con la mayor parte del dinero, comprar un apartamento cómodo y darnos a nosotros lo suficiente para nuestra entrada. Es lógico. Es justo. Justo. La palabra salió de mi boca cargada de ironía. ¿Justo para quién? Para todos. Clara había recuperado su compostura, volviendo a su táctica de parecer razonable. Mira, Fernando, te respetamos. Respetamos todo lo que has hecho por esta familia. Pero aferrarse al pasado no es sano. Marta ya no está. Mantener esta casa como un santuario para su memoria no la va a traer de vuelta. Mencionar a Marta fue el error final. Sentí como algo se rompía dentro de mí, algo que había estado aguantando con fuerza durante toda la conversación. No te atrevas. Mi voz sonó peligrosamente baja. No te atrevas a mencionar a mi esposa. No tienes derecho. No la conociste realmente. No sabes lo que significaba para mí, para esta familia. Sé que murió hace 4 años y que tienes que seguir adelante, respondió Clara sin inmutarse. Sé que aferrarse a una casa llena de fantasmas no es vida. Ana soltó un sollozo y salió corriendo del comedor. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, luego el portazo de su antigua habitación. Pero yo no podía apartar la mirada de mi hijo y su esposa, estos 2 extraños que habían invadido mi vida y ahora querían arrebatarme lo poco que me quedaba. «Quiero que os vayáis», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Ahora mismo. Salid de mi casa». Javier se rió. Fue una risa fría, calculada, que me erizó la piel. «¿Tu casa?», preguntó retóricamente. «Papá, creo que no entiendes la situación. Llevamos viviendo aquí legalmente más de 1 año. Tenemos derechos como residentes. Si quieres echarnos, vas a necesitar una orden de desahucio. Y eso, si tienes suerte, puede tomar 6 meses. 1 año si decidimos complicarlo. Y créeme, lo complicaremos». Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. No podía ser verdad. No podían haberme tendido una trampa tan elaborada. Además, continuó Javier sacando su teléfono y deslizando el dedo por la pantalla. Tenemos pruebas de que nos invitaste a quedarnos. Mensajes de texto, correos electrónicos. Todo documentado. Cualquier juez verá que somos huéspedes legítimos y que ahora de repente, sin razón válida, quieres echarnos a la calle. Sin razón válida, repetí incrédulo. Me habéis faltado al respeto, habéis intentado manipularme para que venda mi casa, habéis insultado la memoria de mi esposa. Clara se encogió de hombros. Eso es tu palabra contra la nuestra. Y nosotros diremos que te preocupas tanto por tu salud mental que estás teniendo episodios de paranoia. Que nos acusas de cosas que nunca dijimos. Ya sabes cómo son estos casos. El anciano confundido contra los hijos preocupados tratando de cuidarlo. Me dejé caer en mi silla sintiendo cómo todas mis fuerzas me abandonaban. Había construido esta casa con mis propias manos. Había criado a mis hijos aquí. Había amado a mi esposa en cada rincón de estas paredes. Y ahora mi propio hijo estaba usando la ley en mi contra, convirtiéndome en un prisionero en mi propio hogar.
¿Cómo? Susurré mirando a Javier. ¿Cómo llegamos a esto? Por un momento, solo un momento vi un destello de algo en sus ojos. Culpa. Remordimiento. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por esa dureza fría que se había convertido en su expresión habitual. Llegamos aquí porque tú te niegas a ser razonable, dijo. Mira, papá, todavía podemos hacer esto de manera civilizada. Accedes a vender la casa, nos das una parte justa del dinero y todos salimos ganando. O podemos hacerlo de la manera difícil. Podemos empezar procedimientos legales para declararte incapaz de tomar decisiones financieras. Tenemos documentación de tus olvidos, tus confusiones. ¿Qué olvidos, qué confusiones? Exploté. Estoy perfectamente cuerdo. Ah, sí. Clara sacó su propio teléfono mostrándome una serie de fotos. ¿Y esto qué es? La cocina dejada encendida 3 veces este mes. La puerta de entrada sin cerrar con llave. El jardín regado 2 veces el mismo día porque olvidaste que ya lo habías hecho. Las miré con horror. Eran fotos reales, cosas que habían pasado. Pero no por confusión o senilidad. La cocina quedó encendida porque Ana me llamó con una emergencia y salí corriendo. La puerta sin cerrar fue un día que entré cargando las bolsas de la compra y olvidé volver a echarle llave antes de subir a cambiarme. El jardín regado 2 veces fue porque había hecho tanto calor que las plantas lo necesitaban, pero ellos lo habían documentado todo. Habían estado esperando, observando, fotografiando cada pequeño descuido normal para construir un caso en mi contra. Esto es una locura, dije sintiendo cómo la habitación comenzaba a girar. Sois unos manipuladores, unos mentirosos. Somos prácticos, corrigió Javier. Y estamos cansados de esperar. Así que aquí está la situación, papá. O cooperas voluntariamente y vendemos la casa en buenos términos, manteniendo todo en familia, o iniciamos un proceso legal que va a ser largo, costoso y muy público. Los vecinos van a enterarse. Roberto va a enterarse. Todo el mundo va a saber que tu hijo tuvo que tomar medidas legales para protegerte de ti mismo. Me estás chantajeando. Mi voz sonó hueca. Vacía. Te estoy dando opciones, respondió él con frialdad. Clara se acercó colocando una carpeta sobre la mesa frente a mí. Ya hemos hablado con una inmobiliaria, dijo con tono profesional como si estuviera cerrando un negocio. La casa está valorada en 550,000 euros. Con ese dinero puedes comprar un apartamento bonito, en una zona más tranquila por 200,000. Te sobrarían 350,000 para vivir cómodamente el resto de tu vida. Y nosotros solo necesitamos 100,000 para nuestra entrada. Es un buen trato para todos. Un buen trato. Las lágrimas comenzaban a nublar mi visión, pero me negué a dejarlas caer. ¿Queréis que renuncie a mi hogar, a mis recuerdos, a todo lo que construí con tu madre? Y lo llamáis un buen trato. La vida sigue, Fernando, dijo Clara cerrando la carpeta. Los muertos están muertos. Los vivos tenemos que seguir adelante. Miré a mi hijo buscando desesperadamente algún rastro del niño que había sido. Del niño que solía trepar a mis rodillas y pedirme que le contara cuentos. Del adolescente que me abrazó llorando cuando su primer amor le rompió el corazón. Del joven que me pidió consejos antes de su boda, prometiendo que siempre me respetaría como yo había respetado a mi padre. Pero ese niño, ese adolescente, ese joven ya no existían. El hombre frente a mí era un extraño con el rostro de mi hijo. Papá, aquí no decides nada, dijo Javier finalmente, dejando caer las palabras como sentencia final. Puedes hacerlo fácil o difícil, pero el resultado será el mismo. Esta casa se va a vender. La única decisión que tienes es si quieres conservar algo de dignidad en el proceso, o si prefieres que esto se convierta en una batalla legal que no puedes ganar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Clara lo siguió, pero antes de salir se volvió hacia mí una última vez. Piénsalo, dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que solo resultó predatoria. Tienes hasta el final del mes para decidir. Después empezamos con los abogados. Los escuché subir las escaleras. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Me quedé solo en el comedor rodeado de los restos de la comida que había preparado con tanto cariño. Las velas se habían consumido completamente, dejando solo charcos de cera sobre la mesa. El asado se había enfriado, la grasa solidificándose en los platos.
Mi reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio de la ventana. Un hombre viejo con los hombros caídos, los ojos llenos de una tristeza que nunca antes había conocido. Así es como terminaba. Después de toda una vida de trabajo duro, de sacrificios, de amor incondicional a mis hijos, traicionado, amenazado, chantajeado en mi propia casa. No. Algo dentro de mí se endureció, se cristalizó. No iba a terminar así. No les daría esa victoria. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez no jugaría según sus reglas. Me levanté lentamente de la mesa sintiendo cómo un nuevo propósito comenzaba a formarse en mi mente. Ellos habían cometido un error. Habían asumido que era débil, que era fácil de manipular, que mi amor por mi hijo me haría ceder a cualquier demanda, pero se habían olvidado de algo importante. Yo había construido esta casa con mis propias manos. Había criado 3 hijos con recursos limitados. Había sobrevivido a la muerte de mi esposa. No era el viejo confundido que ellos creían, y estaba a punto de demostrárselo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama mirando la oscuridad, repitiendo cada palabra que habían dicho, cada insulto, cada amenaza, cada sílaba grabada a fuego en mi memoria. Viejo, no decides nada. Desperdicidado. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, torturándome, destrozándome por dentro. Miré la fotografía de Marta en mi mesita de noche. Su sonrisa congelada en el tiempo, sus ojos llenos de vida. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Qué me diría si estuviera aquí, Marta? Susurré en la oscuridad, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Marta, amor mío, ¿qué hago? Pero solo me respondió el silencio. El terrible y absoluto silencio de una casa que de repente se sentía como una prisión. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera las farolas iluminaban débilmente la calle vacía. Eran las 3 de la madrugada. El mundo dormía, pero yo estaba completamente despierto, completamente destrozado, completamente perdido. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? Intenté recordar. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Fue después de conocer a Clara? ¿O había señales antes que yo no quise ver? Rebobiné mi memoria como una película, buscando el momento exacto en que todo se torció. Recordé su infancia. Javier había sido un niño dulce, tímido, siempre pegado a las faldas de su madre. Era el del medio, atrapado entre Roberto el responsable y Ana la consentida. Tal vez por eso siempre buscó atención. Tal vez por eso siempre necesitó probar algo. Recordé cuando tenía 8 años y se cayó de la bicicleta. Corrí hacia él asustado por sus gritos, pero cuando llegué estaba más avergonzado que herido. «No llores delante de los otros niños», me dijo entre sollozos. Ya entonces le preocupaba demasiado lo que pensaran los demás. Recordé su adolescencia difícil, las malas notas, los amigos cuestionables, las mentiras pequeñas que comenzaron a hacerse cada vez más grandes. Marta y yo lo justificábamos. Es solo una fase, nos decíamos. Ya madurará. Recordé su primera novia, Sara. Una chica buena, estudiosa, de familia humilde como la nuestra. Pero Javier la dejó por otra que tenía coche propio y padres con dinero. Sara era aburrida, nos dijo. No me gustó cómo sonó eso, pero no dije nada. Tal vez debía hacerlo. Recordé cuando conoció a Clara hace 5 años. Ella llegó a nuestra casa con ropa de marca, bolsos caros, hablando de viajes y restaurantes lujosos. Trabajaba en marketing igual que Javier, pero claramente ganaba más o gastaba sin control. Marta me apretó la mano bajo la mesa durante aquella primera cena. Las dos sabíamos sin palabras que algo no estaba bien. «No me gusta esa chica», me dijo Marta después mientras lavábamos los platos. «Tiene ojos de calculadora. Todo lo que mira lo está valorando». «Da el tiempo», le respondí, siempre el optimista. Tal vez solo es nerviosa por conocernos. Pero Marta tenía razón. Marta siempre tenía razón. Recordé la boda 2 años después. Fue una ceremonia cara, ostentosa, nada que ver con nuestra boda simple en la iglesia del barrio. Los padres de Clara pagaron casi todo y se aseguraron de que todos lo supieran. Nos hicieron sentir pequeños, insignificantes. Pero tragué mi orgullo por mi hijo.
Recordé cuando Marta se enfermó. Javier vino a visitarla, sí, pero siempre con prisa. Siempre con una excusa para marcharse temprano. Tengo trabajo. Tenemos planes. Clara me está esperando. Marta lo perdonaba. Está construyendo su vida, decía débilmente desde la cama. Es normal que esté ocupado. Pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que él se marchaba. Recordé el funeral. Javier lloró, sí, pero se fue inmediatamente después del entierro. No se quedó conmigo esa primera noche terrible, en que tuve que regresar a una casa vacía. Fue Ana quien durmió en el sofá, quien me preparó té, quien me dejó llorar en su hombro. Fue Roberto quien llamó cada día durante meses desde Barcelona, preocupándose preguntando si estaba comiendo, si estaba durmiendo. Javier envió flores al mes del fallecimiento. Flores caras ostentosas, como si el dinero pudiera llenar el vacío. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo fui tan ciego? Me senté en el suelo junto a la ventana abrazando mis rodillas como un niño asustado. Las lágrimas caían sin control ahora. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de sentirme como un completo idiota. Había trabajado toda mi vida. Desde los 14 años, cuando tuve que dejar la escuela para ayudar a mi padre en la construcción. Mis manos contaban la historia de 45 años de trabajo duro, callos, cicatrices, dedos ligeramente torcidos por las fracturas mal curadas. Había construido cientos de casas para otras familias y luego, finalmente, había construido la mía. Esta casa. Mi casa. Cada ladrillo colocado con mis propias manos. Cada pared levantada con mi sudor. Había ahorrado durante 10 años para comprar el terreno. Luego tardé 2 años en construir la estructura básica, trabajando fines de semana y noches después de mis turnos regulares. Marta estaba embarazada de Roberto cuando pusimos la primera piedra. Javier nació cuando terminamos el tejado. Ana dio sus primeros pasos en el jardín que yo mismo diseñé. No era solo una casa. Era el testimonio físico de toda una vida de esfuerzo. Y mi hijo quería arrebatármela. Mi propio hijo quería borrar todo eso por 100.000 euros de entrada para una casa que probablemente no podría pagar. Pensé en Clara, esa mujer que había entrado en mi familia como un virus, infectando lentamente a mi hijo con su materialismo, con su ambición sin límites, con su completa falta de respeto por los valores que Marta y yo habíamos tratado de inculcar. Pero no podía culpar solo a Clara. Javier era un hombre adulto, tomaba sus propias decisiones, y había elegido esto. Había elegido la codicia sobre el amor. Había elegido el dinero sobre la familia. Había elegido humillarme, amenazarme, destruirme. ¿Qué hice mal?, me pregunté en voz alta mirando de nuevo la foto de Marta. ¿Dónde me equivoqué como padre? Tal vez lo malcrié. Tal vez le di demasiado. Tal vez debí ser más estricto, más duro. Marta siempre fue la disciplinaria mientras yo era el que cedía, el que perdonaba, el que daba segundas oportunidades. O tal vez no fue nada de eso. Tal vez simplemente mi hijo era quien era, y nada de lo que yo hubiera hecho o dejado de hacer habría cambiado el resultado final. Esa idea era la más dolorosa de todas. Pensar que no había sido mi culpa, que no había nada que pudiera haber hecho diferente, significaba aceptar que mi hijo simplemente no era una buena persona. Y como padre, esa era la verdad más difícil de digerir. Escuché pasos en el pasillo. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Eran ellos. Venían a continuar con su tortura. Pero no, los pasos eran más ligeros. Suaves. Un golpe suave en mi puerta. «¿Papati?» Era la voz de Ana. «¿Puedo entrar?» «Sí, hija», respondí limpiándome rápidamente las lágrimas, aunque sabía que ella las vería de todas formas. Abrió la puerta con cuidado. Llevaba su pijama viejo, el que guardaba aquí para cuando se quedaba a dormir. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Ella también había estado llorando. «No podía dormir», dijo sentándose junto a mí en el suelo. «Sigo escuchando las cosas horribles que dijeron». La abracé sintiendo cómo su presencia aliviaba un poco el dolor. «Lo siento, papá», sollozó contra mi hombro. «Siento no haber dicho más. Siento haber sido una cobarde». «No fuiste cobarde, mi niña». Le acaricié el pelo como cuando era pequeña.
Estabas en shock, todos lo estábamos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó separándose para mirarme a los ojos. Esa era la pregunta. ¿Verdad? ¿Qué iba a hacer? Podía ceder. Podía vender la casa, tomar mi dinero, mudarme a algún apartamento anónimo y pasar el resto de mis días amargado y derrotado. Podía darles lo que querían y comprar paz, aunque esa paz sería falsa y venenosa. O podía luchar. No lo sé todavía, admití. Pero no voy a rendirme. No voy a dejar que me quiten mi casa, mi dignidad, mi vida. Ana asintió apretando mi mano. Yo te apoyo, papá, en lo que decidas. Roberto también lo hará cuando se entere. No quiero preocupar a Roberto, dije rápidamente. Ya tiene suficiente con su vida en Barcelona. Papá, esto le concierne también. Es su herencia también. Tiene derecho a saber lo que está pasando. Tenía razón, por supuesto. Pero la idea de contarle a Roberto, de admitir que su hermano me había traicionado de esta manera, me llenaba de vergüenza. Como si yo fuera el que había fallado. Mañana, dije finalmente. Mañana pensaremos con claridad. Ahora necesito estar solo un rato más. Ana me besó en la mejilla y se levantó para irse. Pero en la puerta se detuvo. Papá, ¿sabes qué me dijo mamá antes de morir? Negué con la cabeza. Me dijo que cuidara de ti. Que te asegurarías de cuidar de todos nosotros, pero que tal vez nadie pensaría en cuidar de ti. Me hizo prometerle que no te dejaría solo. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Tu madre era una mujer sabia. Lo era. Ana sonrió tristemente. Y ella nunca habría dejado que Javier se saliera con la suya en esto. Ella lo habría plantado cara, y creo que tú también deberías hacerlo. Se fue cerrando la puerta suavemente tras ella. Me quedé solo de nuevo, pero esta vez, el silencio era diferente. Ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio antes de la tormenta. Me levanté y volví a mirar la foto de Marta. Su sonrisa parecía animarme, retarme. Tienes razón, le dije. No voy a dejar que nadie destruya lo que construimos juntos. No voy a permitir que conviertan nuestra casa en una transacción comercial. Y no voy a dejar que nuestro hijo crea que puede tratarme así sin consecuencias. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una vieja libreta de direcciones. Pasé las páginas gastadas hasta encontrar el nombre que buscaba: Enrique Morales. Mi mejor amigo de la infancia. El que se había convertido en abogado mientras yo me quedaba en la construcción. Hacía años que no hablábamos, pero sabía que seguía ejerciendo. Miré el reloj. Las 4 de la mañana, demasiado temprano para llamar. Pero a las 9 en punto lo haría. Caminé hasta mi escritorio y encendí la lámpara. Saqué papel y bolígrafo y comencé a escribir. Todo. Cada detalle de los últimos 12 meses. Cada conversación sospechosa. Cada momento en que sentí que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Cada amenaza que me habían hecho esa noche. La evidencia que ellos habían recopilado contra mí, yo también la recopilaría contra ellos. Escribí hasta que el sol comenzó a salir. Escribí hasta que mis manos doloridas se entumecieron. Escribí hasta que tuve un documento completo de todo lo que había pasado. Mientras escribía sentí algo cambiando dentro de mí. El dolor seguía ahí punzante y profundo. La traición seguía ardiendo en mi pecho. Pero había algo más ahora. Una determinación fría. Una claridad de propósito. Mis hijos me habían subestimado. Habían visto a un viejo viudo solo y vulnerable. Habían asumido que sería fácil de manipular, fácil de quebrar. Se habían equivocado. Yo había sobrevivido a una infancia pobre. Había construido una vida desde cero. Había perdido al amor de mi vida y seguía de pie. No era el hombre débil que ellos creían. Y estaba a punto de demostrárselo. A las 7 de la mañana bajé a la cocina. Preparé café fuerte, el más fuerte que pude. Necesitaba estar alerta. Necesitaba estar listo. Escuché movimiento arriba. Ellos también se estaban despertando. Pronto bajarían esperando encontrarme derrotado, rendido, listo para firmar lo que ellos quisieran. Iban a llevarse una sorpresa. Me senté a la mesa de la cocina con mi café y mis notas y esperé. Esperé mientras el amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Esperé mientras los pájaros comenzaban su canto matutino en el jardín de Marta.
Esperé mientras la casa despertaba lentamente a su alrededor, y mientras esperaba, hice algo que no había hecho en 4 años. Sonreí, porque finalmente tenía un plan, y ese plan comenzaba con una simple llamada telefónica a las 9 en punto. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida, es que las respuestas no llegan solas. Hay que ir a buscarlas. Y yo tenía exactamente 3 horas antes de hacer esa llamada que lo cambiaría todo. A las 7:30, mientras el café se enfriaba en mi taza, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Psis. Susurros que venían del piso de arriba. Me levanté silenciosamente de mi silla y caminé hasta el pie de las escaleras. Desde ahí podía escuchar con claridad. Era Javier hablando por teléfono. No, mamá todavía no ha aceptado. Su voz sonaba irritada. Es más terco de lo que pensábamos. Sí lo sé, pero Clara tiene razón. Si no vende voluntariamente, tendremos que forzarlo. La casa vale más de 500,000, mamá. Con eso podríamos comprar nuestra casa y aún nos sobraría para el negocio que queremos montar Clara y yo. Sentí como cada palabra era una puñalada más, pero me obligué a quedarme quieto a seguir escuchando. Ya tenemos toda la documentación lista. Fotos, videos, incluso tenemos grabaciones de conversaciones donde parece confundido. Clara fue muy lista al documentar todo. No es cruel, es necesario. Además, él estará mejor en un lugar donde lo cuiden. Ya tiene 68 años. ¿Cuánto tiempo más va a poder vivir solo en una casa tan grande? Grabaciones. Videos. Habían estado documentando cada uno de mis movimientos durante meses construyendo un caso para declararme incapaz. El alcance de su traición era mucho peor de lo que había imaginado. Mira, mamá, papá ya vivió su vida. Continuó Javier con una frialdad que me partió el corazón. Tuvo su casa, tuvo su matrimonio, tuvo su carrera. Ahora es nuestro turno. Clara y yo hemos sacrificado mucho, viviendo en este lugar lleno de recuerdos tristes, soportando sus manías de viejo. Merecemos algo a cambio. Tuve que cubrirme la boca para no gritar. Retrocedí lentamente volviendo a la cocina con las piernas temblorosas. Me senté y respiré profundamente intentando controlar la furia que amenazaba con consumirme. Pero entonces algo extraño sucedió. La furia se transformó en algo más frío, más calculado. Si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Y tenía una ventaja que ellos no sabían. Ahora conocía exactamente cuáles eran sus planes. A las 9 en punto marqué el número de Enrique. Contestó al tercer timbre. Diga, Enrique, soy Fernando Gutiérrez. No sé si te acuerdas de mí. Fuimos al colegio juntos hace... ¡Fernando! Su voz se llenó de calidez inmediatamente. ¡Claro que me acuerdo! ¿Cómo estás, viejo amigo? He estado mejor, Enrique. Necesito tu ayuda. Necesito un abogado. Y necesito uno en quien pueda confiar absolutamente. Hubo una pausa breve. Cuéntame todo, dijo con tono serio y profesional. Durante la siguiente hora le conté cada detalle. La llegada de Javier y Clara. Las presiones para vender. Las amenazas. La conversación que acababa de escuchar. Todo. Enrique me escuchó sin interrumpir, solo haciendo preguntas específicas de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Fernando, esto es más grave de lo que pensaba. Están intentando construir un caso de incapacidad mental. Si tuvieran éxito, podrían nombrarse tutores legales y tomar control de todos tus bienes. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero tendrían que probar ante un juez que realmente no puedes tomar decisiones por ti mismo. Y basándome en esta conversación estás perfectamente lúcido. ¿Qué puedo hacer? Primero necesitamos una evaluación médica completa. Un psiquiatra que certifique que estás en plenas facultades mentales. Segundo, necesitamos documentar su comportamiento. Si han estado grabándote a ti, tú también puedes grabarlos a ellos. Y tercero, hizo una pausa significativa. Necesitamos proteger tus activos inmediatamente. ¿Proteger mis activos? ¿Cómo? Hay varias opciones. Podríamos establecer un fideicomiso, modificar tu testamento con cláusulas específicas, o incluso transferir la propiedad temporalmente. Pero necesito que vengas a mi oficina hoy mismo. Esto no puede esperar. Estaré ahí en 1 hora. Subí a mi habitación y me vestí con cuidado. Pantalones buenos, camisa planchada, mi mejor chaqueta.
Quería verme competente, capaz todo lo contrario a la imagen de anciano confundido que mis hijos estaban tratando de pintar. Cuando bajé, Javier y Clara estaban desayunando en mi cocina. Levantaron la vista al verme tan bien vestido. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Javier con falsa preocupación. Tengo cosas que hacer. Respondí simplemente tomando las llaves de mi coche. ¿Qué cosas? Clara se levantó de su silla. Tal vez deberías decírnoslo. Por si algo pasa. La miré directamente a los ojos. Voy a ver a un viejo amigo. No te preocupes, Clara. Soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Vi cómo intercambiaban una mirada nerviosa. Bien, que se preocuparan. La oficina de Enrique estaba en el centro de Madrid, en un edificio elegante que gritaba éxito. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente a su despacho. Enrique había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo el mismo hombre brillante que recordaba. Nos abrazamos como los viejos amigos que éramos. Siéntate, Fernando. Tenemos mucho trabajo que hacer. Durante las siguientes 3 horas, Enrique me explicó todas mis opciones. Me hizo firmar autorizaciones para que pudiera acceder a mis archivos médicos. Programó una evaluación psiquiátrica para el día siguiente. Y luego sacó un documento que había preparado basándose en nuestra conversación telefónica. Esto es un nuevo testamento, explicó. Con cláusulas muy específicas. Si alguien intenta declararte incapaz o forzarte a vender tu casa, automáticamente queda desheredado. Todo iría a Ana y Roberto. Leí el documento cuidadosamente. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Y si firmo esto ahora? Entonces estás legalmente protegido. Cualquier intento de manipulación o coacción tendrá consecuencias reales. Firmé sin dudar. Enrique llamó a 2 de sus asociados para que actuaran como testigos. Todo fue completamente legal, completamente oficial. Ahora, dijo Enrique después de guardar el documento en su caja fuerte. Hablemos de la estrategia a corto plazo. Necesitas empezar a documentar todo. Instala cámaras de seguridad en tu casa, graba las conversaciones, guarda los mensajes de texto, cualquier cosa que demuestre su comportamiento coactivo. No es ilegal grabar sin su consentimiento. En España puedes grabar conversaciones de las que formas parte sin informar a los demás. Y puedes instalar cámaras de seguridad en tu propia propiedad. Ellos son tus huéspedes, no tus arrendatarios con contrato. Legalmente tienes todo el derecho. Salí de su oficina sintiéndome 10 años más joven. Tenía un plan. Tenía protección legal. Tenía un aliado poderoso. Mi siguiente parada fue una tienda de electrónica. Compré 3 cámaras de seguridad pequeñas discretas con grabación en la nube. El vendedor me ayudó a configurar la aplicación en mi teléfono. Podría ver y grabar todo desde cualquier lugar. Cuando llegué a casa eran casi las 3 de la tarde. Javier y Clara no estaban. Perfecto. Instalé las cámaras estratégicamente, una en la sala de estar, una en el comedor, una en el pasillo del piso de arriba. Todas ocultas, todas funcionando perfectamente. También descargué una aplicación de grabación de llamadas en mi teléfono. Estaba listo. Esa noche durante la cena actué como si nada hubiera pasado. Preparé la comida, puse la mesa, incluso hice conversación ligera. Javier y Clara parecían confundidos por mi buen humor. ¿Qué hiciste hoy, papá?, preguntó Javier con sospecha. Vi a un viejo amigo. Respondí alegremente. Enrique Morales. ¿Te acuerdas de él? Se hizo abogado. Vi cómo la cara de Clara se ponía pálida. ¿Abogado? ¿Por qué fuiste a ver a un abogado? ¿O solo para poner algunos asuntos en orden?, dije casualmente mientras servía el guiso. Ya sabes, a mi edad es importante tener todo bien organizado. Testamento actualizado, documentos legales al día, ese tipo de cosas. El silencio que siguió fue delicioso. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas preguntándose qué había hecho exactamente, cuánto había cambiado. ¿Qué tipo de cosas pusiste en orden? Clara intentó sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Oh, detalles aburridos, sonreí. Nada de lo que debáis preocuparos, a menos que estéis planeando algo de lo que yo debería preocuparme. Los miré directamente a los ojos. Javier fue el primero en apartar la mirada. Durante los siguientes 3 días, las cámaras capturaron oro puro. Conversaciones donde discutían sus planes para acelerar el proceso.
Llamadas telefónicas donde Clara hablaba con agentes inmobiliarios sobre tasaciones. Incluso los capturé buscando entre mis papeles personales cuando pensaban que no estaba en casa. El día de mi evaluación psiquiátrica, la doctora Ramírez me hizo pasar 3 horas de pruebas exhaustivas. Memoria, razonamiento lógico, toma de decisiones, salud mental general. Al final me dio un certificado oficial. Señor Gutiérrez, dijo con una sonrisa, está usted en perfectas condiciones mentales. De hecho, su agudeza cognitiva es excepcional para su edad. No hay absolutamente ninguna evidencia de demencia, confusión o incapacidad para tomar decisiones. Llevé ese certificado directamente a Enrique. Él lo añadió a nuestro creciente archivo de evidencia. Ya casi estamos listos, me dijo. Solo necesitamos esperar a que hagan su movimiento. No tuve que esperar mucho. 2 días después, llegó una carta certificada. Era una citación. Javier había iniciado procedimientos legales para que me evaluaran por incapacidad mental. Había presentado toda su evidencia, las fotos, los videos, declaraciones escritas sobre mis supuestos olvidos y confusiones. Llamé a Enrique inmediatamente. Perfecto, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Ahora es cuando contraatacamos. Al día siguiente, Enrique presentó nuestra respuesta ante el tribunal. El certificado psiquiátrico. Las grabaciones que demostraban su plan premeditado. Los videos de ellos buscando entre mis cosas. Evidencia de que habían estado construyendo un caso falso para manipularme y robar mi propiedad. Pero guardamos una carta más bajo la manga. Algo que haría que todo esto valiera la pena. Fernando, me dijo Enrique, necesito que confíes en mí. Vamos a hacer algo dramático, pero completamente legal. ¿Estás listo? Estoy listo. 2 días después, un notario vino a mi casa. Javier y Clara estaban allí nerviosos, esperando noticias sobre la citación judicial. En cambio, se encontraron con algo completamente diferente. Señor Gutiérrez está aquí para hacer una declaración oficial, anunció el notario. Saqué un sobre grueso y lo coloqué sobre la mesa del comedor. Lentamente, con toda la ceremonia que el momento merecía, lo abrí. Javier, dije con voz firme y clara, debido a tu intento de manipularme, de declararme incapaz mental sin justificación y de robar mi propiedad mediante engaños, he tomado algunas decisiones. Saqué el primer documento. Este es mi testamento actualizado. En él ha sido completamente desheredado. No recibirás nada de mi propiedad. Todo irá a Ana y Roberto, quienes han demostrado respeto y amor genuino. Vi cómo su cara se ponía roja, luego pálida. No puedes hacer eso. Clara se levantó de un salto. Puedo, y lo he hecho. Saqué el segundo documento. Esta es una orden de desalojo. Tenéis 30 días para abandonar mi casa. Si no lo hacéis voluntariamente, el alguacil os sacará por la fuerza. ¡Esto es ilegal!, gritó Javier. Tenemos derechos como residentes. Enrique, que había estado esperando en la otra habitación, entró con su maletín. En realidad, dijo con tono profesional, el señor Gutiérrez tiene todo el derecho legal de revocar vuestra estancia, especialmente considerando que habéis iniciado procedimientos legales maliciosos contra él. Cualquier juez verá esto exactamente por lo que es un intento de fraude y abuso de anciano. Saqué el tercer y último documento. Este era mi favorito. Y finalmente, dije saboreando cada palabra, he decidido vender la casa. Javier y Clara se miraron con esperanza repentina. Esos idiotas pensaron que habían ganado, pero no a vosotros. Continué. Ya tengo un comprador. Una pareja joven con 2 niños pequeños. Les encantó la casa y les encantó saber que aquí se criaron 3 hijos felices. El dinero de la venta irá a un fideicomiso, que administraré yo mismo y que eventualmente se dividirá entre Ana y Roberto. ¿Y tú?, preguntó Javier con voz estrangulada. ¿Dónde vas a vivir? Sonreí, había esperado esta pregunta. Resulta que Roberto tiene un apartamento precioso en Barcelona que nunca usa. Me lo ha ofrecido indefinidamente. O tal vez me mude cerca de Ana, todavía no he decidido. Pero lo que sí he decidido es que nunca más permitiré que nadie me haga sentir como un estorbo en mi propia vida. El silencio en la habitación era absoluto. Clara comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia.
30 días, repetí. El reloj empieza ahora. Enrique y el notario se fueron después de finalizar todos los papeles oficiales. Me quedé solo en el comedor mirando las caras devastadas de mi hijo y su esposa. Papá, por favor. Javier finalmente encontró su voz. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. No, dije simplemente. El tiempo de hablar se acabó. Tuvisteis vuestra oportunidad de tratarme con respeto, con dignidad, con amor. En lugar de eso, elegisteis la traición. Ahora vivid con las consecuencias. Esa fue la última vez que vi a Javier. No como mi hijo, sino como la lección más dura de mi vida. Los 30 días pasaron en un silencio tenso y frío. Él y Clara se movían por la casa como fantasmas, evitándome encerrándose en su habitación. No hubo más conversaciones. No hubo más amenazas. Solo el tic-tac del reloj contando los días hasta su partida. Ana vino a visitarme cada 2 días durante ese mes. Me traía comida casera, se sentaba conmigo en el jardín, me ayudaba a preparar la casa para la venta. Roberto voló desde Barcelona el primer fin de semana después de enterarse de todo. Se quedó una semana completa asegurándose de que yo estuviera bien, de que no me arrepintiera de mi decisión. Papá, me dijo una noche mientras tomábamos vino en el porche, hiciste lo correcto. Mamá estaría orgullosa de ti. Esas palabras significaron más para mí de lo que él podría imaginar. El día 29, un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Observé desde la ventana de mi habitación cómo Javier y Clara cargaban sus pertenencias. Cajas y más cajas. Muebles que ni siquiera recordaba que hubieran traído. Se habían apropiado de tanto durante ese año. Clara subió al camión sin mirar atrás ni una sola vez, pero Javier se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta y levantó la vista hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Vi algo en su expresión que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Mucho, demasiado tarde. Levantó la mano en un gesto a medio camino entre un saludo y una despedida. Yo no respondí. Simplemente me quedé ahí de pie, observando cómo el hijo que crié, el niño que había cargado en mis brazos, el joven, al que había enseñado a ser hombre, se alejaba para siempre. No lloré. Ya había llorado suficiente. La casa se vendió 3 semanas después. La familia que la compró era exactamente lo que yo había esperado. Daniel y Lucía, ambos profesores con 2 hijos de 6 y 8 años. Cuando les mostré el jardín, los niños corrieron entre las rosas de Marta riendo y jugando exactamente como mis propios hijos habían hecho décadas atrás. Esta casa tiene buena energía, dijo Lucía tocando suavemente el marco de la puerta de la cocina. Se siente el amor que hubo aquí. Hubo mucho amor, respondí con una sonrisa. Y espero que ustedes creen aún más. El día de la firma ante el notario, llevé conmigo una pequeña caja. Contenía fotos de la construcción de la casa, planos originales, dibujados por mí mismo, y una carta que había escrito para los nuevos dueños. En ella les conté la historia de cada rincón donde Marta plantó su primer rosal, donde Roberto dio sus primeros pasos, donde Ana celebró su 10º cumpleaños, donde Javier también tuvo momentos felices antes de perderse en el camino. Cuiden esta casa, les dije al entregarles las llaves. Pero sobre todo, cuiden el amor dentro de ella. Porque al final las casas son solo paredes y techos. Lo que las convierte en hogares es el amor de las personas que viven en ellas. Daniel me estrechó la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos. Honraremos su legado, don Fernando. Se lo prometo. Me mudé al apartamento de Roberto en Barcelona una semana después. Era moderno, luminoso, con vistas al mar. Completamente diferente a mi casa de Madrid. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Un nuevo comienzo. Una nueva perspectiva. Pero no me fui con las manos vacías. Llevé conmigo las rosas de Marta cuidadosamente trasplantadas a macetas grandes. Llevé nuestras fotos de boda, los álbumes de los niños cuando eran pequeños. Llevé los recuerdos que importaban y dejé atrás los que dolían. Los primeros meses en Barcelona fueron de ajuste. Roberto venía a visitarme cada 2 semanas. Ana hacía videollamadas 3 veces por semana. Poco a poco comencé a conocer a los vecinos, a explorar el barrio, a encontrar mi ritmo en esta nueva vida.
Conocí a un grupo de hombres de mi edad que jugaban dominó en el parque cada tarde. Me uní a ellos. Conocí a una viuda llamada Mercedes, que tenía un puesto de flores en el mercado. Compraba flores cada semana y eventualmente comenzamos a tomar café juntos. No era romance aún no, pero era compañía. Era conversación. Era recordar que la vida continuaba. Un día, 6 meses después de mudarme, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Javier. «Papá, necesito hablar contigo, por favor». Miré el mensaje durante largo rato. Mi primera reacción fue borrarlo, bloquearlo, pretender que nunca lo había recibido. Pero algo me detuvo. Llamé a Enrique para pedirle consejo. «Fernando», me dijo, «legalmente no tienes ninguna obligación de responderle. Pero emocionalmente solo tú puedes decidir si estás listo para esa conversación». «No sé si alguna vez estaré listo», admití. «Entonces no lo hagas. Tu paz mental es más importante que su necesidad de redención». Esas palabras me liberaron. No le respondí a Javier ese día. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Pero la decisión era mía y eso era lo que importaba. Han pasado 2 años desde aquellos terribles días en Madrid. 2 años desde que mi hijo intentó robarme mi dignidad junto con mi casa. Y puedo decir honestamente que he encontrado algo que no esperaba encontrar: paz. La paz de saber que hice lo correcto incluso cuando dolió. La paz de saber que mi valía no depende de cómo me traten mis hijos, sino de cómo me trato a mí mismo. La paz de saber que el amor verdadero no exige sacrificios imposibles, ni acepta abusos. Ana se casó el año pasado. Su boda fue pequeña pero hermosa en una playa cerca de Barcelona. Roberto fue su padrino. Yo la acompañé al altar con lágrimas de orgullo en los ojos, y sí noté la silla vacía que debería haber ocupado Javier. Pero no dejé que eso arruinara el día. Roberto conoció a alguien también, una mujer maravillosa llamada Patricia. Me la presentó hace 3 meses. Es inteligente, divertida, y lo mira con el mismo amor con que Marta me miraba a mí. Me dan esperanza. El dinero de la venta de la casa está en el fideicomiso como prometí. Ana y Roberto recibirán su parte cuando yo muera. Pero mientras tanto uso los intereses para vivir cómodamente. Viajo un poco. Tomé clases de pintura. Incluso escribí mis memorias no para publicarlas, sino para procesarlas, para entender mi propia historia. Y he aprendido algo importante: a veces perder a alguien no es perder, sino liberarse. Liberarse de expectativas poco realistas. Liberarse de relaciones tóxicas que disfrazamos de amor familiar. Liberarse del peso de mantener la paz a cualquier precio. Hace un mes recibí una carta. Era de Javier. Una carta larga escrita a mano llena de disculpas y explicaciones. Me contaba que se había divorciado de Clara 6 meses después de mudarse. Que había empezado terapia. Que finalmente entendía la magnitud de lo que me había hecho. La leí una vez, solo una vez. Y la guardé en un cajón. Tal vez algún día esté listo para responder. Tal vez algún día pueda perdonar, aunque perdonar no significa olvidar ni permitir que vuelva a pasar. Pero ese día no es hoy. Y tal vez nunca llegue. Y tengo que estar en paz con esa posibilidad también, porque he aprendido que la dignidad no tiene edad, que el respeto no se suplica, se exige, que el amor verdadero no viene con condiciones ni ultimátums, y que a veces la decisión más difícil es también la más necesaria. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es este: no tengas miedo de defender tu dignidad, incluso si eso significa alejarte de personas que amas. Tu vida, tu hogar, tu paz mental son sagrados. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te los quite. Protege lo tuyo con un abogado de confianza. Haz un testamento claro y actualizado. Documenta todo si sientes que algo no está bien. Y sobre todo recuerda que tienes derecho a vivir tus últimos años en paz, rodeado de personas que te respeten genuinamente, no de aquellos que solo esperan tu muerte para heredar. Ahora vivo en este apartamento luminoso en Barcelona. Las rosas de Marta florecen en mi balcón cada primavera. Ana viene a visitarme una vez al mes. Roberto cena conmigo cada domingo. Mercedes y yo vamos al cine los jueves. Tengo mis amigos del dominó.
Tengo mis clases de pintura. Tengo mi rutina, mi paz, mi dignidad intacta. Y por las noches cuando me siento en el balcón y miro las estrellas sobre el Mediterráneo, siento la presencia de Marta junto a mí. Y sé con absoluta certeza que ella está orgullosa de mí. Orgullosa de que finalmente aprendí a valorarme, a defenderme, a no permitir que el miedo a estar solo me hiciera aceptar migajas de amor donde debería haber banquetes. La vida sigue. Los muertos nos enseñan a vivir. Y yo he aprendido la lección más importante, que el verdadero amor nunca te hace sentir pequeño. Que la verdadera familia te construye, no te destruye. Y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengo 69 años ahora. Tal vez me quedan 10 años más, tal vez 20, tal vez 5. No lo sé. Pero lo que sí sé es que viviré cada uno de esos años con la cabeza en alto, rodeado de personas que me valoran, haciendo cosas que me dan alegría. Y eso al final es lo único que realmente importa. A veces me preguntan si me arrepiento de haber sido tan duro con Javier. Mi respuesta es siempre la misma: me arrepiento de no haber actuado antes. Me arrepiento de haber permitido que el abuso continuara durante un año entero. Me arrepiento de haber dudado de mi propio valor. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber elegido mi dignidad sobre mantener una falsa paz familiar. No me arrepiento de haber demostrado que los ancianos no somos débiles ni estúpidos, sino sabios y capaces de tomar nuestras propias decisiones. La dignidad no tiene edad, y nunca es demasiado tarde para reclamarla. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome qué piensas. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No están solos. Hay salida. Hay esperanza. Comparte esta historia con alguien que lo necesite escuchar. Tal vez hoy seas tú quien le dé a otra persona la fuerza para defender su dignidad. Quiero agradecer especialmente a Ana y Roberto, donde quiera que estén escuchando esto. Gracias por recordarme lo que es el amor verdadero. Gracias por estar ahí cuando más los necesité. Y a todos los que están escuchando, recuerden que nunca son demasiado viejos para empezar de nuevo. Nunca son demasiado viejos para defenderse. Nunca son demasiado viejos para elegir la paz sobre el caos, la dignidad sobre el abuso. Protejan sus bienes. Actualicen sus testamentos. Busquen ayuda legal si algo no se siente bien. Y sobre todo, nunca permitan que nadie los haga sentir como una carga o un obstáculo. Ustedes construyeron sus vidas. Ustedes trabajaron duro. Ustedes merecen disfrutar de sus últimos años en paz. Esta fue mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de renacimiento. De pérdida, pero también de liberación. De dolor, pero también de dignidad recuperada. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir esta parte tan dolorosa pero tan necesaria de mi vida. Un abrazo fuerte desde Barcelona, donde el sol brilla, las rosas de Marta florecen. Y yo, Fernando Gutiérrez, de 69 años, vivo cada día con la cabeza en alto. Porque aprendí que a veces hay que perder a alguien para encontrarte a ti mismo. Y ese descubrimiento, por doloroso que sea, es el regalo más valioso que he recibido. Cuídense. Valórense. Defiéndanse. Y nunca permitan que nadie les robe su dignidad. Fernando Gutiérrez, 69 años. Barcelona, España.